Bienvenidos a esta nueva serie de Evidencias, en la cual estaremos hablando acerca de profecía. El tema de los profetas parece ser uno muy interesante en nuestros días. Muchas personas desean saber acerca de los profetas y la profecía. Pero ¿cuán relevantes son? ¿Cómo podemos investigarlos desde la arqueología? ¿Qué evidencias tenemos realmente de los profetas y la profecía? Esos hombres y mujeres que en el pasado alegaban vaticinar el futuro. ¿Pero realmente hablar del futuro es lo más importante para un profeta? ¿Qué dicen las escrituras hebreas acerca de los profetas? ¿Cuál es su mundo? ¿Cómo podemos entender su contexto? Los lugares donde ellos estuvieron, los artefactos con los cuales ellos interactuaron y las personas a las cuales ellos tuvieron que dirigirse. Todo eso y más en esta serie de Evidencias. Realmente es una alegría comenzar esta nueva temporada. Algunos de ustedes se han mantenido en contacto a través de la página de Facebook. Sí, leer sus comentarios, poder interactuar con ustedes es realmente un privilegio. Y ahora, mientras nosotros pensamos en los profetas, tratemos de leer las páginas personalizadas de ellos. Sí, podemos entender un poco de ellos y mantenernos en contacto. En vez de hacerlo a través de la manera electrónica, ellos lo hacían a través de pergaminos. Ellos nos escribían acerca de lo que Dios les revelaba a ellos. Pero en la Biblia encontramos diferentes rollos, los cuales tienen diferentes mensajes. En primer lugar tenemos la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Después tenemos el Nevi'im y después el Ketuvim. Este Nevi'im se refiere a esos libros proféticos, los profetas tempranos. Estamos hablando acerca de esos libros históricos y demás, y Josué entre ellos. Y tenemos los profetas posteriores, y ahí están divididos, en el caso del cristianismo, malamente le han llamado profetas mayores y profetas menores. Pero esos profetas no son ni menores ni mayores. Se refiere a la extensión que ellos escribieron. ¿Qué podemos aprender acerca de esas divisiones y qué podemos aprender acerca de estos profetas? La división de los libros en la Biblia se dan básicamente en 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una división bastante natural porque antes de que venga Cristo, todos los escritos del Antiguo Testamento eran conocidos básicamente como la ley en términos más grandes, ¿no? Dentro de ese grupo del Antiguo Testamento tenemos lo que constituye los escritos de Moisés, el Pentateuco, y luego tenemos los escritos históricos o los escritos simplemente, los escritos, y luego tenemos los escritos proféticos, las profecías. Los libros proféticos del Antiguo Testamento se dan a lo largo de la historia de la interacción entre Dios con su pueblo Israel. Son en realidad, se puede llamar más que todo cartas o registros de los eventos, a veces de los eventos históricos, como el hecho de libros como el libro de Isaías o el libro de Daniel, que tienen hechos históricos, y otras veces son sencillamente lo que se llaman oráculos o advertencias o mensajes directos de Dios hacia un pueblo que se estaba rebelando, y en el momento de crisis principal, entonces Dios levanta un mensajero que trae la advertencia o la exhortación para que el pueblo regrese a Dios. Y es así como surgen lo que hoy nosotros en día denominamos como los libros proféticos. Tenemos 2 tipos de libros: los profetas menores, que son los mensajes que son un poco más cortos, y los profetas mayores, que son los mensajes un poco más largos. Entre algunos ejemplos, por lo menos, entre los profetas menores, tenemos libros como el de Habacuc, el de Agai, el de Jonás
Y dentro de los profetas mayores o cuyos escritos son mucho más largos, tenemos ejemplos como el libro de Daniel o el libro de Isaías. Todos estos escritos, la mayoría de ellos, eran preservados en hojas de papiro, donde bien sea el profeta mismo o algún asistente del profeta hacía récord de todo lo que había pasado en el evento mismo, si es algo histórico como en el hecho de los eventos de los primeros capítulos de Daniel, o si es una exhortación a volver a Dios o alguna advertencia inclusive a naciones que no eran necesariamente israelitas, como la nación de Edom o la nación de Moab, o inclusive exhortaciones a naciones como Babilonia y Asiria. ¿Qué papel desempeñan los profetas en la Biblia? Yo creo que especialmente de la perspectiva cristiana, al observar y leer el Nuevo Testamento, descubrimos cuán importantes son para los cristianos y para el cristianismo el mensaje de los profetas. En primer lugar, encontramos que los profetas le dan una continuidad a la revelación que encontramos en el Pentateuco, que sería la revelación inicial. Vemos cómo se le da continuidad a este pacto que fue establecido con Israel y hay un control de cómo el pueblo se relaciona en esta relación de pacto entre Dios y ellos, cómo se está cumpliendo las cosas que habían acordado con Dios en el Sinaí. Otro aspecto interesante que el Nuevo Testamento nos muestra del valor de los profetas es el elemento cristológico y mesiánico. Especialmente vamos a ver en el Evangelio de San Mateo la cantidad de profecías que Mateo señala que se cumplieron en la vida de Jesús, y casi un buen número de ellas viene de parte del mensaje de los profetas. Y repetidamente Mateo va a decir, y esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. También notamos que cuando Jesús quiere volver a la autoridad bíblica para establecer lo que él está haciendo, muchas veces él va a citar a los profetas. Por ejemplo, en Lucas 24, cuando trata de mostrarle a los discípulos camino en Maús que él es el Mesías, dice que él muestra a través de la ley y los profetas todas las cosas que se habían dicho que iban a acontecer con él. Así que este elemento cristológico de los profetas es un mensaje sumamente importante. Todos estos libros son muy importantes desde el punto de vista teológico, porque ellos nos dan un mayor entendimiento acerca de quién es Dios y cómo Él se relaciona con los seres humanos. Segundo, también nos dan la capacidad, nos dan la oportunidad de ver cómo eventos que habían sido predichos años antes llegaron a su fiel cumplimiento. Y tercero, nos ayuda a comprender el incesante llamado de Dios para que su pueblo vuelva a Él. El rol del profeta no es necesariamente predecir el futuro, a pesar de que predicen el futuro. El rol del profeta no es necesariamente hacer milagros, aunque ocurren hechos sobrenaturales en estos libros, pero el rol principal del profeta es ser el instrumento de Dios para llamar de vuelta al pueblo de Dios a que regresen a Él. Te estarás preguntando quiénes escribieron esos rollos. Pues fue un grupo bien interesante de hombres. Ellos venían de diferentes campos de la vida. Algunos de ellos eran hombres de Estado, otros eran personas que estaban relacionadas al sacerdocio, algunos eran intelectuales, mientras otros eran personas sencillas de campo. La variedad de las diferentes actividades que ellos llevaban a cabo, su linaje, tribus, contextos socioeconómico y religioso, hace que sea un mosaico rico de individuos que tienen diferentes estilos, sin embargo, mantienen una unidad. Ellos, como profetas, se encargaban de hablar acerca de la revelación de Yahvé, del Dios de los hebreos, aquel que tiene un mensaje muy especial para su pueblo. Los personajes que tuvieron parte en la escritura de los libros proféticos fueron personas que pertenecieron desde niveles muy altos de la nobleza de Israel, como lo fue el profeta Isaías, cuya educación se deja ver claramente en sus escritos con una profundidad y una prolijidad muy grandes, hasta profetas que pertenecieron a las sociedades más, digamos, comunes de Israel, como lo fue Amós,
y otros profetas que tuvieron mucha preferencia por parte de Israel, como lo fue Jonás. Profetas que fueron muy reconocidos por el pueblo. Dentro de este grupo de profetas había profetas que eran muy aceptados, como fue Jonás, ya lo dijimos, pero otros que fueron muy perseguidos, como lo fue el profeta Jeremías. Así que encontramos de diferentes estratos sociales personas que son llamadas por Dios para esta responsabilidad de ser un mensajero para Dios. Así que va a ser diverso, muchos de ellos van a escribir, algunos incluso dentro de la corte como parte de un personal que está en la corte, pero la gran mayoría de ellos incluso va a hablar su mensaje no necesariamente residiendo en la corte como ocurría en otras culturas del Lejano Oriente. Los libros proféticos fueron compuestos de una manera bastante interesante. Los actores intelectuales de estos libros llevan sus nombres en estos libros, por lo menos. La historia de Jonás, obviamente, tiene como autor intelectual a la experiencia que Jonás tuvo con los asirios en la ciudad de Nínive. El libro de Daniel tiene como autor intelectual también a Daniel, quien interactuó durante el imperio de Babilonia y el imperio medo-persa. Pero la realidad es que muchos de estos libros, o quizás la gran mayoría de estos libros, no fueron escritos por el profeta mismo con su mano, sino que todos los profetas tenían lo que se llamaba una escuela de profetas o escribas que los asistían para poder escribir estos libros. Quizás un ejemplo clásico que nosotros podemos ver esta realidad es en la composición no de un libro profético, sino de los libros del Pentateuco. Cuando se narra la muerte de Moisés, Moisés obviamente muere, pero él no puede escribir acerca de su propia muerte. ¿Quién escribió el resto, los últimos capítulos o el final de la historia de Moisés? Una serie de escribas que asistían a Moisés en la composición de estos libros. Los profetas no eran la excepción en cuanto a esto. De hecho, en el libro de Daniel tenemos todo un capítulo que está en arameo, que en realidad no es la historia de Daniel, pero es la historia de Nabucodonosor. Y todo esto era compuesto por una serie de escribas que eran especialistas, sobre todo en chequear que hasta el detalle más mínimo de cada palabra estaba copiado en una forma exacta en el papiro para que no hubiese ningún tipo de tergiversación en cuanto al mensaje profético. Eso eran grabados, eran registrados y luego a lo largo del tiempo eran copiados. Se hacían copias fidedignas por escribas que permitían la permanencia del escrito a lo largo del tiempo y su eventual aceptación como un escrito inspirado por Dios. La vida de estos hombres es fascinante. El hecho de que venían de diferentes contextos y que nos dan algunas veces bastantes detalles, en algunas ocasiones más detalles de los que tal vez nosotros nos interesaría o quisiéramos saber por lo íntimo, pero nos ayuda a ver cómo a través de sus éxitos y fracasos, tragedia, esperanza, nosotros nos podemos identificar con la vida de ellos. Vamos a entender un poco más acerca de estos profetas en el antiguo Cercano Oriente, cómo interactuaban con reyes, sacerdotes y las personas en el común, tanto en Egipto, Mesopotamia, como la zona levantina. No te vayas para que descubras cómo eran los profetas en el pasado. Las culturas antiguas tenían videntes como parte de su fibra social, algo así como algunas de las culturas que han sobrevivido hasta ahora, que tienen tradiciones milenarias de chamás, de boiques o videntes dentro de sus estructuras sociales. En el antiguo Cercano Oriente teníamos los Naví. Los vemos tanto en Mesopotamia, menos, pero también presentes en Egipto y en la zona levantina. Tenemos algunos de sus relatos, como en los anales de la ciudad de Mari y Ebla, donde se describen a los Naví. En el caso de Egipto, el símbolo para estos videntes
es algo así como alguien teniendo epilepsia. En el caso de los hebreos, tenemos el mismo término. Se les llama Nabí, se les llama profetas. En el caso de Primera de Samuel, se hace la diferencia entre esos videntes, como se les conocía de forma anterior, y los profetas, utilizando el término Nabí. Sin embargo, nos queda la pregunta, ¿será que los profetas hebreos eran una manifestación más de este fenómeno socio-religioso del antiguo Cercano Oriente? ¿O ellos tenían mensajes diferentes, tal vez mensajes especiales? Los profetas fuera de la cultura israelita tenían varias funciones. Algunas de ellas eran funciones sacerdotales, como el uso o la fabricación de encantamientos para usos medicinales, para predecir el futuro. Otra de las labores que ellos tenían también era justamente leer el futuro del rey. En cierto sentido eran oficiales al servicio del rey, su función era ser la de mensajero o la que descifraba mensajes de parte de Dios a través de diferentes métodos, ya sea leer las entrañas, leer los astros, consultar a los muertos. A veces el rey tenía problemas de salud o había alguna situación que ameritaba de que el profeta consultara con el Dios, con la deidad, bien sea que se llame Ishtar, Nabú, Marduk, cualquiera de ellos, y entonces pudiera consultar a través de varios medios, como el extípasi, que era la lectura del hígado, y poder entonces discernir la voluntad o el futuro según la deidad así lo predecía. Había también la lectura de las estrellas y también en la revelación de sueños o misterios escondidos. Así que el profeta en realidad dentro del Cercano Oriente, en culturas como Asiria, Babilonia, Medo-Persia y algunas de las naciones cananitas como Moab, Amón, Edom, tenía el rol principal de poder discernir lo que el Dios quería decir para el futuro o poder hacer algún tipo de ritual para poder hacer que el Dios o la deidad, cualquiera que fuera, entonces realizara algún tipo de acto sobrenatural. Dentro de ellos lo que era la parte medicinal o el sanar algún tipo de enfermedad. En la literatura que se ha encontrado respecto a este tipo de personal dentro de estas culturas del Lejano Oriente, se dedicaban muchas veces a tratar de descifrar el futuro y estos mensajes a través de diferentes medios. Rara vez vamos a ver el caso donde están recibiendo una comunicación directa con la divinidad o que la divinidad se está comunicando directamente con ellos. Ellos realmente van a ser de alguna forma los intérpretes de oráculos, pero ya sea que lo perciban a través de cosas que ocurren, cosas anormales que ocurrieran en la naturaleza. Podía ser una de las formas de tratar de indicarles que tenían que tratar de buscar una interpretación a eso, sucesos extraños en la naturaleza. Otra tendría que ver con rituales que cada cierto tiempo realizaban para saber qué tenía que hacer el rey para una campaña, para una guerra, para alguna otra actividad que él necesitaba realizar conforme a los rituales tal vez del calendario que ellos tuvieran, donde se tenían que hacer sacrificios y tratar de hacer una lectura del futuro, usando tal vez los órganos de los animales y tratar de hacer lecturas de esos órganos. También incluso habían preparado ya libros para interpretar sueños. Así que vamos a encontrar muchas formas de tratar de cumplir esta función de mensajero de los dioses a través de diferentes medios. También van a interpretar no solo sueños, sino que también van a tomar tiempo para consultar a los muertos. Así que también está relacionado con este culto a los espíritus de los ancestros y diferentes elementos que van a marcar un contraste drástico entre lo que sería el profetismo de la Biblia y el profetismo en estas culturas del lejano Cercano Oriente. Los profetas de Yahvé, de Jehová, no solamente estaban entre los hebreos, sino que tenemos evidencia bíblica y extrabíblica que ellos también existían fuera de la etnia de Israel. Uno de esos ejemplos es Balaam. De este caballero tenemos evidencia textual de que no solamente aparecía en la Biblia,
en el libro de Números, sino que también Él aparece en el contexto de uno de los templos, en este caso de lo que hoy se conoce como el reino hashemita de Jordania, donde tenemos evidencia de una de las paredes donde aparece este Balaam, hijo de Beor. Este profeta, en este lenguaje cercano al moabita, bien parecido al hebreo, es uno de estos lenguajes semíticos que se utilizaban en ese contexto, aparece teniendo visiones de él, uno de los nombres que se utilizaba para Dios, para el Dios de los hebreos, Elohim. Él lo tenemos en varios nombres como Bethel, Daniel, Ezequiel, refiriéndose al Dios que se le da a conocer a Abraham, y con ese nombre es que en primer lugar vemos la interacción entre Abraham y también el Dios de los cielos. Pero ¿cuáles son las características? ¿Será que esas manifestaciones de estos profetas tienen el mismo origen? ¿Cómo podemos distinguir un verdadero profeta? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de que ellos son realmente profetas del Señor? Los profetas hebreos se caracterizaban por ser realmente personas que servían a Jehová y seguían los mandamientos establecidos por Moisés. Ellos estaban alejados de las prácticas muy frecuentes en las culturas del antiguo cercano oriente, como la prostitución sagrada. Los profetas, en cambio, del antiguo cercano oriente eran profetas que estaban muy cercanas a estas actividades de corrupción sexual realmente. Entonces había una diferencia moral muy básica. Los profetas hebreos tenían una pureza sexual, física, y tenían una reputación que iba de acuerdo a lo que Moisés dijo, y los otros no. Desde muy temprano en el libro de Deuteronomio, Moisés establece que Israel va a recibir en su historia la presencia y el ministerio de profetas, pero que cuando Dios levantara en medio del pueblo a un profeta, ciertas condiciones tenían que existir para que el pueblo pudiera identificar si ese profeta era verdadero o era falso. Y dentro de las cosas que se tenía que considerar, el libro de Deuteronomio destaca que algunas cosas tenían que ver en primer lugar con el cumplimiento de las cosas que decía. Si las cosas que decían de alguna manera se cumplían o no, era una de las señales. Tenía que ser alguien dentro de sus hermanos, alguien que fuera del pueblo de Dios. Y también la forma o los medios que iba a utilizar Dios para comunicarse y que estas personas podían utilizar para consultar a Dios. Así que encontramos que Dios desde muy temprano señala que se va a comunicar por visiones o en sueños con los profetas, que a diferencia con Moisés, que habló cara a cara, con el resto de los profetas lo va a hacer de esta manera, y establece sanciones y prohibiciones muy claras en la Escritura de ciertos medios de adivinación o de formas de descubrir el futuro, consultar el futuro, que los profetas ni el pueblo de Israel podían hacer porque no eran aprobadas por Dios y eran consideradas pecado, incluso dignos de muerte. Dentro de la diferencia que hay entre los profetas hebreos y los profetas comunes, podemos verlo que sea un ejemplo clásico como en el caso del profeta Elías con los profetas de Baal, que en realidad estaban emulando un rito. Cuando tenemos esa narrativa, vemos que los profetas de Baal están emulando un rito que hoy en día se tiene en las tabletas de ese rito porque se encontraron en Ugarit, donde Baal, que es el dios de la tormenta, está dormido y entonces hay que despertarlo. En la leyenda se cuenta de que el dios se perfora los brazos y el pecho como una persona que está arando el campo. Y por esa razón, entonces, es que ustedes ven que los profetas de Baal empiezan a cortarse, a lacerarse los brazos al punto de estar derramando sangre, porque estaban reduplicando el mito, la leyenda que estaba en la tableta para poder despertar al dios Baal que estaba dormido. Bien, los profetas del cercano oriente hacían mucho este tipo de cosas, hacían ritos, y una vez que hacían el rito, entonces el dios estaba prácticamente obligado a responder la petición del profeta. En otras palabras, quien estaba en control de la deidad
no era la deidad, sino el profeta mismo. En el caso de los profetas hebreos es diferente. Vemos muy poco el uso de ritos o de encantamientos. La mayoría de los profetas, quien toma la iniciativa en el mensaje, no es tanto el profeta, sino es Dios. Y es Dios quien manda el mensaje, y es Dios quien hace los milagros, y es Dios quien da las revelaciones. No por un rito que el profeta haya hecho, sino porque el profeta sencillamente se inclinó y oró. Como en el caso de Elías. Y mientras los profetas de Baal estaban haciendo todo el rito, Elías sencillamente oró y pidió que Dios que mostrara su gloria. Y entonces vemos la manifestación de la misma. La otra diferencia bastante importante era el hecho de que el rol del profeta hebreo era justamente a través de exhortaciones, a través de mensajes, a través de hechos sobrenaturales, hacer que el rey o el pueblo se volvieran a Dios. En otras palabras, es el pueblo, el rey o el profeta quien busca a Dios. Mientras que en los profetas de otras naciones, en realidad el rol del profeta era hacer que el Dios sirviera al pueblo. Así que eran dos diferencias bastante drásticas en cuanto al rol del profeta. Los mensajes de los profetas hebreos eran mensajes que tenían que ver exclusivamente con el arrepentimiento de Israel. Estos mensajes trataban de traer al pueblo de Israel más cerca a su fidelidad a Jehová. En cambio, los mensajes de los otros profetas del Antiguo Cercano Oriente tenían que ver mucho con aspectos políticos, sociales de su época, pero no tenían que ver con una reforma moral y religiosa tan profunda como fue la de los profetas hebreos. La Biblia no es silente en cuanto a la presencia de otros profetas fuera del contexto hebreo. El libro de Ezequiel, en el capítulo 21, versículo 21, describe algunas de las técnicas que se utilizaban. La hepatoscopía, se utilizaban los hígados para leer. También se usaban las flechas, se utilizaban las imágenes. Se hacían sacrificios a estas imágenes en el contexto de poder conocer el futuro. Pero se presentan como formas equivocadas y se hace la diferencia entre las características de un verdadero profeta y quien no lo es. Pero, ¿qué podemos aprender acerca de estos individuos que trajeron los mensajes proféticos hasta nuestros días? ¿Qué acerca de su mundo? ¿Qué acerca de las personas con las cuales ellos interactuaron? Quédate con nosotros para encontrar más de esas evidencias. Regresamos nuevamente a evidencias, ya que a través de los blogs y el Facebook ustedes han estado pidiendo más de evidencias. En vez de media hora, le estamos dando 1 hora, según como hemos estado anunciando. Así que bienvenidos a esta parte del programa. Ahora vamos a ir un poco más profundo. Vamos a tratar de entender el contexto histórico donde vivieron estos profetas. Queremos que te pongas el cinturón, me acompañes y vamos a viajar. Vamos a llegar hasta los lugares donde ellos vivían. Vamos a conocerlos de cerca, no solamente como caricaturas de hombres que conocían algo acerca del futuro o algo acerca de la deidad, sino que vamos a conocerlos como seres humanos. ¿Qué podemos aprender más acerca de sus vidas? Los profetas hebreos vivieron desde la época de Egipto hasta el principio a lo que llaman unos 300 años antes de lo que llamamos hoy en día el inicio del Nuevo Testamento. El último profeta que tenemos, o el último escrito que tenemos dentro de los profetas, es el libro de Malaquías, que en realidad el nombre Malaquías en hebreo quiere decir mi mensajero. La mayoría, el gran conglomerado de estos profetas, vemos que surgen durante la época de la monarquía, tanto cuando Israel era un solo reino, como luego después de la división que se forma el reino del norte y el reino del sur, es decir, el reino de Israel y el reino de Judá.
Y durante esta época es cuando vemos la gran mayoría del conglomerado de profetas. Estamos hablando que especialmente el ministerio de los profetas surge en medio de grandes movimientos geopolíticos en la región de Palestina. Encontraríamos la subida, ¿verdad? O el desarrollo del imperio asirio, de los babilonios y de los persas. Así que estamos viendo que en medio del desarrollo de estos tres imperios mundiales de aquellos días, geopolíticos, surge el ministerio profético, ya sea ante el inminente arribo de un nuevo imperio o la caída de uno de ellos. Y Israel, participando en medio de esta lucha geopolítica, en medio de todas estas fuerzas sociales que están alrededor, afectando la vida del pueblo de Dios en Palestina. Así que lo vamos a ver, y que el mensaje de Dios va a estar en reacción a esto, al ataque inminente de esto o al ataque del otro imperio que viene a atacar, y las alianzas que se van a lograr. La mayoría de estos imperios que mencioné se encuentran al norte de lo que sería Israel, del pueblo de Israel, aparte de Egipto. Y en medio de este juego geopolítico entre Asiria, entre Babilonia, los persas y Egipto, vamos a ver que el mensaje de los profetas va a hablar acerca de estas relaciones políticas que Israel tiene y cuál debiera ser su curso de acción de acuerdo al consejo de Dios, y cuáles debieran ser los asuntos internos, morales y éticos que ellos tienen que resolver para realmente saber cómo responder ante las amenazas y los retos que tiene este juego de la política mundial de aquellos días. Estos líderes espirituales, los profetas, tenían muchos lugares donde ellos desempeñaban sus funciones. Algunos directamente con la corte, como fue el caso del profeta Jeremías, que estuvo muy relacionado con la corte, y el profeta Isaías de igual manera. Otros, en cambio, se relacionaban mucho con el pueblo, de manera muy semejante a como lo hizo el profeta Amós. Estaban muy relacionados al pueblo. Otros profetas también tuvieron mucha relación con la actividad económica de Israel y las diversas actividades comerciales que se realizaron ahí. Miremos los contrastes entre la parte norte y la parte sur. Acá en el norte podemos ver este río portentoso saliendo desde las montañas heladas, las cuales en los altos de Golán se mantienen bastante frío durante casi todo el año. Y vemos cómo puede hacer que se mantenga fértil y verde toda esta región. De esta parte norte es de donde sale el profeta Elías. Elías Tisbita, aquel poderoso profeta que desafió a aquellos sacerdotes de Baal. En las alturas del Monte Carmelo podemos ver desde la cumbre del Monte Carmelo toda esa región del vasto Jezreel, ese valle, el cual es un canasto de pan, el cual hasta el origen de su palabra nos habla acerca de ser un lugar donde se siembra y es próspero. También podemos ver que las regiones desérticas fueron también lugares donde los profetas estuvieron vaticinando el futuro y también hablándole a las personas que los escuchaban. En la parte sur vemos lo seco, lo árido de esa región. Podemos ver en la región de Judea las montañas y la zona del desierto, lo inhóspito de ese lugar, pero también lo pacífico. No hay distracciones, comunión total como la que tuviese más adelante el Galileo Jesús cuando se encontraba frente a las tentaciones del enemigo. También podemos ver las ruinas de calles, de ciudadelas, en las cuales entre el bullicio había profetas que se mantuvieron en las ciudades, en el contexto de la urbe, entre personas que estaban comprando y vendiendo, en el mercado compitiendo con aquellos vendedores que estaban anunciando sus mercaderías, pescados, semillas, telas, especias, y ahí, en ese contexto, ellos proclamaban la palabra del Señor. Una de las cosas más importantes acerca de estos profetas es que vienen de una diversidad cultural bastante grande. Tenemos profetas que vivían en Jerusalén, como
Miqueas y otros profetas. Tenemos otros profetas cuyos ministerios no fueron ni siquiera dentro de Israel, sino fuera, como Jonás, que se fue hasta Nínive. Tenemos profetas que estaban exiliados, como en el caso de Daniel. Y tenemos otros profetas que vivían en el palacio del rey, como Isaías, que estaba constantemente en el palacio del rey, así pudo participar de lo que fue el milagro cuando los asirios rodearon la ciudad de Jerusalén, y entonces el rey Ezequías va delante de Dios y va delante del profeta Isaías para decir que intervenga, para que Dios intervenga y pueda dar un alto a la invasión eminente que venía de parte de los asirios. Así que ellos vivían en diferentes sitios, y tenemos otros un poco más drásticos como el profeta Elías y Eliseo, que en realidad vivían fuera de las ciudades, en sitios bastante extremos en cuanto al clima y inclusive en cuanto a su vestimenta y su forma de vida, eran totalmente diferentes al resto de los profetas que usualmente vivían dentro de las ciudades como las personas más comunes que estaban a su alrededor. Generalmente vamos a observar que el ministerio de los profetas surge ante la presencia de un estado inadecuado o inapropiado de la situación social y moral de Israel. Así que cuando surgen en respuesta a una situación que no está funcionando bien, su mensaje va a ser un mensaje de corrección, un mensaje de amonestación, un mensaje de juicio incluso muchas veces. Y el carácter o el contenido de este mensaje va a ser que muchas veces los profetas no sean recibidos de manera afable por la corte o incluso por los sacerdotes o los líderes del pueblo, porque el mensaje en sí iba a traer mucho cuestionamiento a la labor que ellos estaban realizando. Incluso tampoco es que se iban a inclinar totalmente al pueblo, iban a cuestionar también la actitud del pueblo hacia las demandas de Dios. Así que muchas veces el profeta no necesariamente iba a tener un mensaje alegre o de paz, iba a surgir en medio de una crisis para señalar el problema y mostrar cuál era la voluntad de Dios en medio de ese problema y qué era lo que el pueblo podía hacer para evitar el juicio que podía venir por la situación que ellos estaban creando. Al pensar en los profetas, en muchas ocasiones tenemos en mente el orden canónico, el orden que se presenta en las Escrituras, pero ese no es necesariamente su orden cronológico. Muchos de esos profetas interactuaron entre ellos, eran vecinos, eran contemporáneos. Vamos a ver un poco más acerca de ese orden, de cómo ellos pudieron interactuar y cómo estaban ordenados el uno y el otro. Así que después de esta pausa, continuamos con Evidencias. Regresamos a la última sección del programa. Hemos recibido varios comentarios de parte de ustedes. Por esa razón, ahora estamos haciéndolo de 1 hora en vez de media hora. Queremos seguir escuchando acerca de ti. No me pidas que vayamos a 2 horas. Estamos con 1 hora y queremos poder dar de todo el material en la misma. Sin embargo, queremos escucharte, queremos interactuar contigo y por esa razón quiero que me escribas a través de nuestra página web, a través del Facebook o cualquiera de los medios que se te hagan cómodos para contactarte conmigo. Ahora quiero invitarte a ir a esa parte cronológica. No creas que va a ser aburrido. Al contrario, ahora vas a poder entender de manera más exacta cuándo ellos vivieron. Ven, acompáñame a escuchar acerca del orden cronológico de los profetas. Si empezamos a contar desde el profeta más antiguo, tendríamos que empezar a contar obviamente con Moisés, el primer gran profeta de Israel. Pero hablemos de los profetas que fueron autores de la sección de libros proféticos. Entre ellos podemos contar al profeta Jonás, quien vivió alrededor del año 790 a.C. Y después, como uno de los últimos profetas, podríamos contar al profeta Malaquías, quien vivió alrededor del año 400 después de Cristo. Pero si pudiéramos hacer una lista en orden cronológico, la lista sería más o menos así. Jonás como el profeta más antiguo, luego Oseas, Amós, Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías,
Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sin embargo, algunos de estos profetas fueron contemporáneos y vivieron alrededor de los mismos años, de las mismas épocas. Uno de los aspectos importantes al estudiar estos libros proféticos es entender la época en la cual surgieron. De ahí viene la importancia de la cronología profética. Es importante saber en qué tiempo surgieron, porque todos estos libros surgieron en un momento donde habían preguntas que responder, donde habían crisis que resolver, donde eran momentos cruciales en la historia de Dios con su pueblo, y había un contexto cultural, histórico, político, militar y económico que llevan un trasfondo importante a nosotros comprender estos libros. Por lo menos, para hacer un ejemplo, el libro de Habacuc surge justamente cuando hay una época de idolatría y de injusticia dentro del pueblo de Israel. Y cuando Habacuc va y se queja delante de Dios y le dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta injusticia? ¿Hasta cuánto vas a permitir que haya idolatría, que no se atiende al huérfano, que se asesine, que se haga la injusticia que se está haciendo en Israel? Entonces Dios le responde, bueno, va a terminar, pero yo voy a levantar a los caldeos, otras palabras, a los de Babilonia, el imperio babilónico. Por lo tanto, para nosotros entender la respuesta de Habacuc, que se queja y dice, bueno, pero es que la solución es peor que el problema, tenemos que entender entonces todo lo que es el trasfondo de Babilonia y cómo surgió Babilonia. Ahora, es interesante también tenerlos puestos en el mismo periodo, los que son del mismo periodo, para entender cómo el mensaje del profeta Amós va a ser muy parecido al del profeta Isaías, al ver que muchos de ellos son contemporáneos. Si entendemos también en qué periodo del imperio de Asiria Jonás está dando su mensaje, podemos entender qué lugar desempeña este libro, que cuando leemos el libro de Nahum, que también habla de Nínive, pero pareciera un mensaje completamente opuesto al mensaje de Jonás. Así que es muy importante tener en cuenta el contexto histórico en el cual estos libros fueron escritos y tratar de responder a qué situación histórica ellos están tratando de responder, qué situación histórica está enfrentando Israel, cuál es su condición espiritual, incluso cuál es su condición económica. Muchos de los reclamos de estos profetas no ocurren incluso en momentos de extrema pobreza. Muchos de ellos van a ocurrir en momentos en que Israel está experimentando una prosperidad material muy buena, porque ellos hacen aún en tiempos buenos reclamos de esta clase. Otro ejemplo clásico también es el libro de Daniel, que surge justamente durante el exilio del pueblo de Israel hacia Babilonia, donde nosotros podemos comprender la crisis que hubo en Babilonia cuando Nabucodonosor, hubo un intento de asesinato hacia Nabucodonosor. Y es justamente después de este intento de asesinato donde surge la historia de los 3 jóvenes hebreos, Daniel capítulo 3, donde son los 3 jóvenes hebreos, y se levanta una estatua completa de oro en lealtad a Nabucodonosor. Nabucodonosor ordena que todos se inclinen en honor y lealtad hacia el Dios de Babilonia y hacia él. Y los jóvenes hebreos deciden no inclinarse ante ella. Todo eso lo entendemos cuando entendemos el trasfondo histórico de reinos como el asirio, como el de Babilonia, como el de Medo-Persia, cuando entendemos los conflictos que habían dentro de la tierra de Canaán, entre las tribus como Moab, Amón, Edom y junto con Israel. Por lo tanto, es importante comprender el trasfondo histórico, y para ello necesitamos saber en qué época aproximadamente estos mensajes surgieron. Lo otro es recordar que la naturaleza de la agrupación de estos libros, en la forma en que los tenemos hoy día, responden más a las características físicas que estos libros podían tener. O sea, los profetas mayores iban a ocupar en la forma de escritura antigua un rollo, por ejemplo, el rollo de Isaías, iba a ser solo un rollo para un profeta. Sin embargo, los mensajes de los profetas menores podían ser agrupados, varios de ellos, en un rollo. Así que mucha de la forma en que están coleccionados los libros hoy día responden también a asuntos prácticos. Así que yo pienso que fue más la situación de la historia y el manejo de estos materiales
que dio al lugar la organización que tenemos hoy día, pero que debemos recordar que ese orden que tiene hoy día no necesariamente responde al orden cronológico de ellos, y que al tratar de entender el mensaje debemos preocuparnos no solo por verlos en dónde están ubicados en la Biblia, sino entender en qué momento histórico están relacionados incluso con los profetas mayores y otros eventos de la historia de Israel. ¿Qué importancia tienen esos mensajes? Ellos tienen diferentes líneas de pensamiento que se pueden ver a través de sus escritos. ¿Cómo se aplicaron a sus contextos? ¿De qué ellos estaban tratando de hablar o de qué forma estaban tratando de impactar a sus audiencias? Los mensajes que se registran en los libros proféticos fueron escritos entre aproximadamente 3.000, 2.000, 3.000, 4.000 años atrás, dependiendo del libro que uno examine. Pero lo cierto es que sus mensajes siguen siendo relevantes para nosotros el día de hoy. Son mensajes a un pueblo que decidió apartarse de Dios, que decidió adaptarse a la cultura en la cual se desarrollaba, decidió adoptar costumbres que iban en contra de la voluntad de Dios, y que sin embargo Dios incansablemente continuaba llamándolos de vuelta a Él y usaba cualquier método posible para que su pueblo reaccionara y regresara a Él. En primer lugar, la aplicación más clara de los mensajes proféticos es la siguiente: dirigir nuestra vida enfocada en la fidelidad a Jehová. Es una vida de reforma y una vida de arrepentimiento. En segundo lugar, también es una vida de moral basada en la Biblia. Es un cambio completo en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. El pueblo de Israel tenía que hacer eso y nosotros también hoy día. Creo que las palabras de Jesús en el Sermón del Monte nos recuerdan la esencia del mensaje profético. Al tratar de estudiar el Sermón del Monte, que sería el fundamento del cristianismo, de la doctrina del cristianismo, descubrimos que casi todas las ideas que Jesús expone en el Sermón del Monte, casi todas ellas tienen un origen en el pensamiento de los profetas. Jesús nos invita a una religión personal, una religión interna, un reclamo a esta religión de formas de apariencia que muchas veces vivimos todavía, donde nos consideramos cristianos simplemente porque nos vestimos bien y vamos a la iglesia, pero no tenemos una preocupación por cómo cuidamos a nuestro prójimo, cómo nos relacionamos con él, o cómo incluso reaccionamos ante la injusticia en la sociedad. Y yo creo que son reclamos que todavía en el mundo que vivimos hoy día, son reclamos que necesitamos seguir escuchando. Y los profetas nos recuerdan que lo que Dios pide de nosotros no es simplemente el que estemos envueltos en asistir a una iglesia, sino que nuestro cristianismo sea verdadero y que opere fuera de las cuatro paredes del templo cristiano y que se sienta presente en la sociedad. Hoy en día vivimos también un mundo donde el escepticismo crece, donde las costumbres inmorales, donde las costumbres paganas, el uso de medios esotéricos para poder adquirir saber el futuro, para poder adquirir sabiduría, para poder incrementar nuestro nivel de vida, inclusive bajar nuestro nivel de estrés. Prácticas como las que se usan en la nueva era o religiones hinduistas están cada día más permeando y permeando nuestra sociedad y mermando más el concepto de Dios en nuestras vidas. A través de los libros proféticos podemos ver exhortaciones claras que nos ayudan a recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Nosotros necesitamos entender que vivir sin una vida de reforma moral y espiritual es imposible servir a Jehová. Jehová exigía una reforma moral y espiritual, y esto es lo mismo antes para el pueblo de Israel, así como para nosotros hoy. Fue interesante conocer a los profetas, poder entrar en su mundo, poder ver los lugares donde ellos estuvieron interactuando con sus audiencias, entender algo acerca del don profético en el contexto del antiguo Cercano Oriente.
entender algunos de los asuntos cronológicos y cómo se relacionaban entre ellos. Esos mensajes se aplicaban no solamente para la época de hierro, 13.000 años atrás, o cuando estaban cerca del exilio, sino que también se aplican a nosotros hoy. Tiene mensajes para tu vida y esas evidencias así lo han demostrado. Pero comunícate con nosotros. Entra en tu ordenador y comunícate a través de tu cuenta de Facebook, a través del email, escríbenos de manera tradicional o comunícate de alguna manera para poder contestar tus preguntas, para escuchar lo que te ha parecido este programa y que nos puedas acompañar nuevamente en este tu programa de Evidencias.